Hola chicos, mi nombre es Ide. Para los que vienen del otro canal, les agradezco por apoyar este proyecto y para los nuevos, les doy la bienvenida y espero que disfruten el video. Pero bueno, a lo que vinimos. Jojolion. I'm going after That's the wonder of you. Panda over you. JoJo's Bizarre Adventure. Para mí, una de mis obras favoritas. Para otros, una fuente de memes. Algo que siempre me ha llamado la atención dentro del fandom de este anime, es que siempre tratan de convencer a otros de ver el anime o el manga de formas curiosas tal vez. Para esto, suelen nombrar los puntos fuertes de dichas partes, aunque la persona a la que le hablan no entienda ni una mierda. A la vez que te van diciendo el por qué deberías de continuarla aunque no te parezca lo máximo. Por ejemplo. Mira bro, comienzas en Phantom Lord, no tiene las mejores peleas, la mejor historia, ni nada. Pero es muy importante para el resto de la serie, además tienes al putísimo Dio y al solecito de Jonathan. Luego está Battle Tendency, tienes al hijo de fruta de Joseph, es muy chistosa, están los hombres del pilar, hay buenas peleas y aún no tienes a los mejores villanos, pero es muy buena. En la parte 3 ya están los stands, es cierto que se te puede hacer un poco lenta, pero sirve para que entiendas bien todo lo que pueden hacer estas nuevas habilidades, tienes al Jotaro todo badass, a Polnareff, el único buen francés y a Dio de nuevo, que ahora es más Dio que nunca. En la parte 4, bueno, es cierto que es algo lenta, pero es porque es más Slice of Life. Pero tú espera, que más adelante aparece Kira, uno de los mejores putos villanos de toda la obra. Si te gustan las cosas rollo de mafia y esas cosas, la parte 5 te va a encantar. Tiene a Giorno, que no es excelente pero bueno. Muy buenos secundarios y peleas excelentes. En la parte 6 es todo una locura, tienes a Pucci, a una de las mejores protagonistas femeninas de todos los tiempos, es un besto shonen. El Ball Run es perfecta. Sí es cierto que hay mucho texto y se te puede hacer pesado, pero es perfecta amigo. Tienes a Fanny Valentine, al mejor jojobro de todos y por supuesto al mejor protagonista de la franquicia. Pero. Para Jojolion. La octava parte de JoJo's Bizarre Adventure. ¿No hay nada? ¿Por qué? El fandom de JoJo's siempre te convence de leer su obra diciéndote los puntos buenos de la misma. ¿Es que acaso Jojolion no tiene puntos buenos? ¿Es tan mala? Pues la verdad no. Y no entiendo completamente el porqué de esto. Jojolion es una muy buena obra, entiendo que al venir de la parte 7, en donde los pocos errores no son notables, y pasar a la parte 8 donde sí son más visibles, puede ser un poco complicado recomendarlo. Pero las demás partes también tenían sus puntos altos y bajos. Así que lo digo desde ahora. Jojolion me parece la parte más infravalorada de todo JoJo's Bizarre Adventure. Por eso, hoy trataré de decir alguna de las cosas buenas de la misma. En caso de que aún te estés debatiendo de si vale la pena leerla o no. Antes de comenzar con eso. Empecemos planteándonos la siguiente pregunta. ¿Por qué es infravalorada? Además del factor tiempo, es decir, las personas que le perdieron el hilo a la historia por verla mientras se publicaba y no la volvieron a leer. Hay varios factores a tener en cuenta. Y estos son varios de los puntos negativos de la misma. El poseer al que para muchos, es el peor villano de la serie, la falta de personajes secundarios que generaran un gran impacto, fuera de la familia Higashikata y algunos otros, el ritmo similar al de la parte 4 que molesta a algunos y el desaprovechar a algunos personajes. Diría que esas son las principales razones de este problema. Toru no es el villano más completo, sus motivos no quedan lo suficientemente claros. Si nos ponemos profundos, podríamos decir que más allá del dinero, lo que quería era quedar inmortalizado en la mente de todos como alguien importante, ya que a lo que más temía era que al morir y fuese olvidado. O al menos algo así dijo alguien del fandom y yo le creo. No, pero fuera de bromas, es cierto que comparación de los demás villanos y antagonistas finales, Toru deja que desear. Aún teniendo uno de los stands más rotos e interesantes de la serie, no es un personaje demasiado interesante por sí solo. De hecho, su stand automático es más interesante como antagonista. El principal problema es su presencia. Al contrario de los demás, Toru no tiene ese aire o presencia de enemigo final. Que sí, se hizo así a propósito, pero eso le jugó en contra. El no tener un trasfondo ni objetivo definido.
Tener una carisma decente para un antagonista normal, y poca presencia de enemigo final. Es lo que lo hace ver tan plano ante personajes como Kira, Pudsey, Valentine o cualquier enemigo final o incluso, otros antagonistas y villanos de la misma Jojolion. En resumen, Toru no es por completo un mal villano, es decente. Pero para los estándares de villano final de Jojos, es el peor. Como dije, no hay personajes secundarios memorables además de la familia Higashikata y unos pocos más. Y varios otros personajes son desaprovechados. Pero dicho esto, entonces, ¿qué es lo bueno? Abordémoslo por puntos. Batallas. Las batallas de Jojos dejan un poco de lado el estilo más clásico de la serie y dan nuevas y creativas maneras de lucha. Las cuales son excelentes, aunque es cierto que te pueden hacer perder un poco debido a la complejidad de las explicaciones de los stands y sus habilidades. Esto mismo hace que la gente considere que esta es la parte menos Jojos de Jojos. Ya que no tiene las típicas peleas de hora. Aunque esto ya se estaba viendo en partes anteriores también. Y ya que varios de los que ven Jojos buscan a hombres con heterosexualidad cuestionable gritando hora y muda, puedo entender que no quieran demasiado a esta parte. Sin embargo, en esta innovación, me parece que se encuentra uno de los puntos más fuertes de la serie. Haciendo que tengas la duda de cómo podrán escapar de una situación de peligro, sin las formas más tradicionales. Protagonista. Lo diré desde ya. Yosuke Higashikata de la parte 8 me parece uno de los 3 mejores protagonistas de toda la historia de Jojos. Demos un pequeño repaso. Josuke no es una persona. Josuke es el fruto de la fusión entre 2 personas por medio de la Rokakaka. Una fruta milagrosa que puede sanar a las personas por medio de un intercambio equivalente. Él no tiene recuerdos, familia, personas que se preocupen por él ni sabe nada de su pasado. Pues porque no lo tiene. Esto mismo genera una de las cosas más interesantes de la serie, en mi opinión. La búsqueda de la identidad y el conflicto por la misma. Josuke al enterarse de que no es Kira Yoshikage ni Josefumi Kuyo, sino una fusión de ambos. No logra entender nada y entra en conflicto por quién es en realidad. Llegando al final a la conclusión de que él no es ninguno de los dos, sino él mismo. Para esto tuvo que pasar por un largo viaje, el cual me parece una de las mejores cosas de toda la historia. Excepción de los demás Jojos, Yosuke era básicamente un caparazón vacío. Por lo que es aún más fantástico observar su evolución al final de la serie y ver cómo ese caparazón vacío pudo convertirse en una persona con metas, con una familia, con personas que se preocupan por él y por las que él se preocupa. Aunque esta es la resolución a la que él llega, me sigue pareciendo hermoso como él sigue considerando a Kira Oyei, madre de Kira Yoshikage, su madre. Kira Oyei, una mujer que en un estado deplorable por su enfermedad, con un tiempo limitado antes de caer en coma, con su mente borrándose cada cierta cantidad de tiempo, y anotando en su cuerpo mensajes para recordar su objetivo. Fue a salvar a Yosuke quien estaba a punto de morir. Aun cuando ésta seguramente sabía en lo más profundo de su corazón que su hijo, Yoshikage Kira, había muerto. Ella fue a salvar a Yosuke, porque ella lo seguía considerando su hijo. Por lo que es bellísimo cuando Yosuke dice que, aunque no tenga memorias, esté en otro cuerpo, tenga otra vida y no tenga su sangre, Kira Oyei siempre va a ser su madre. Flashbacks. Pienso que esta parte posee varios de los mejores flashbacks de todo Jojos. Nos permite entender bien las motivaciones de los personajes y generan un sinfín de emociones en una pequeña cantidad de páginas. El flashback de Yoshikage Kira y Josefumi Kuyo, enfrentando múltiples peligros para obtener la Rokakaka y salvar a Kira Oyei, nos deja entender perfectamente a los personajes además de que nos da más contexto sobre los hombres rocas. Dejando en claro que la historia de esta parte, ya estaba corriendo desde el inicio, solo que aún no se había descubierto. Además, gracias al mismo, entendemos las motivaciones de ambos y cómo terminaron convirtiéndose en Yosuke. Con el flashback de Youbin y de Noriosuke, podemos entender perfectamente su actuar. Es decir, el porqué de todo lo que hacen y lo que quieren lograr. En este punto, es por esto que Thor queda tan mal parado comparado a los demás personajes. Ya que es uno de los que a pesar de haber visto su pasado, no nos deja claro su objetivo o motivaciones, además del dinero como dije antes. Y lo vimos en 3 o 2 flashbacks distintos. Stands. Fuera de su uso para las peleas, los stands en esta parte son utilizados para múltiples cosas, situaciones creativas que permiten explorar más las capacidades de los mismos. Además, en esta parte se encuentra Wonderful el stand de Toru, el que posiblemente sea uno de los stands más interesantes e intimidantes de todas las partes de Jojos.
El suspenso que se siente durante su arco, el peligro que este transmite y demuestra asesinando a múltiples personas, su poder inmenso y las pocas posibilidades que tenían de luchar contra él. Fue algo que le dio un giro muy interesante y adictivo a Jojo León. Qué buen villano que era Satoru. Dios. Personajes. Sí, lo sé, es un poco contradictorio ya que este punto también lo puse en una de las causas por las que Jojo León es infravalorada. Sí, es cierto que la mayoría de personajes secundarios no son los antagonistas y secundarios de el Ball Run. Pero eso no quiere decir que no hayan excelentes personajes que cumplen su rol muy bien o a la perfección. Personajes interesantes y completos como Damo Tamaki, Mamezuku Rai, Yasuo Hirose, Yoshikage Kira, Yosefumi Kuyo, Kira Oji y varios más, son un ejemplo de ello. Varios de estos apareciendo muy poco tiempo en la historia, pero aún así siendo excelentes. Lo que demuestra nuevamente que no importa la cantidad de capítulos en los que aparezca un personaje, sino lo que se haga con el mismo en una cantidad de capítulos determinada. La familia Higashikata. Jojo León es una historia sobre romper una maldición. La maldición que cayó en la familia Higashikata y luego de que Jon y Joestar salvara a su hijo usando el cadáver santo. Una maldición que nació del amor y protección y se fue por lo mismo, pero en ambas ocasiones hubieron sacrificios. Todos los personajes de la familia Higashikata tienen su momento de brillar, más o menos, pero lo hacen. Diría que los mejores son Jobin, Noriosuke, Tsurugi y Mitsuba. Cada uno actuó por su familia, para romper la maldición o por egoísmo y esto es lo que los hace interesantes. La mejor pareja. Yasuo y Yosuke son en mi opinión la mejor pareja de la obra. Su construcción, cómo se preocupan el uno por el otro, el ambiente que los rodea y sus ansias y ganas de ayudarse. Es algo muy bonito de ver y eso es algo en lo que todos los que leyeron la obra pueden estar de acuerdo. Bien es cierto que hubiera sido excelente verlos concretar su relación, o al menos besarse. Pero bueno, no siempre se obtiene lo que se quiere, esperemos que en Jojo Lands veamos un pixel de ellos para saber si pudieron crear una familia. Eso sí, pocas cosas son mejores que Yasuo llorando de felicidad al salir del lugar donde estaba reunida la familia Higashikata, al saber que Yosuke finalmente pudo encontrar un lugar en el que estar y personas con las que crear un futuro y nuevos recuerdos. Personas con quien estar a pesar de los problemas y diferencias y quienes lo ayudaran a seguir adelante. Una familia. Hay muchas cosas buenas que no mencioné. Pero con varias de estas cosas me parece que es suficiente para decir que Jojo León no es una mala obra. Ciertamente, no pienso que sea una obra maestra, pero sí pienso que es una excelente obra. Me alegra ver que con el tiempo, está siendo más querida y recibiendo el reconocimiento o valoración que merece. Si aún no la has leído, te la recomiendo y con esta simple recomendación, termino el video. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.